tal, chicos? Bienvenidos al aula virtual. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología y esta semana vamos a ver el capítulo número 8. La coordinación química y el sistema inmune, que es parte de la coordinación química. Recuerden que es como la respuesta, ¿verdad? Cómo nuestro cuerpo se defiende. Una de las características más importantes de los seres vivos es la irritabilidad. ¿Recuerdan? Primera semana, irritabilidad y coordinación. Se refiere a la capacidad de reaccionar ante estímulos del medio, tanto interno como externo, así como elaborar respuestas. Las respuestas pueden ser simples o pueden ser complejas. Esto depende en gran parte a la complejidad de los seres vivos. Las respuestas más simples las encontramos solo en forma de coordinación química, como lo tiene el caso de las plantas, porque ellas no tienen un movimiento de respuesta, ¿no? En cambio, la mayoría de animales, la coordinación es química y nerviosa, alcanzando el mayor grado de complejidad estímulo-respuesta, obviamente, en el humano, ¿no? La denominada inmunidad, que es la capacidad de un organismo para resistir un ataque de agentes patógenos, tiene el mismo desarrollo, ya que constituye una forma de respuesta ante la agresividad del medio ambiente. Recuerdan que en nuestro medio ambiente tenemos de todo. Hay esporas, hay hongos, hay patógenos, virus cristalizados, quistes de protozoarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de patógenos en el medio ambiente y nuestro sistema inmune nos protege de todo ello. Las hormonas sabemos que son moléculas reguladoras. Las hormonas pueden ser tanto vegetales como animales. Recuerden que ellas van a regular procesos metabólicos y fisiológicos de nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere la fisiología? Al funcionamiento. Fisiología se refiere al funcionamiento. Actúan en pequeñas cantidades. Usualmente, siempre actúan en pequeñas cantidades, tanto en vegetales como en animales. Solo que entre las hormonas vegetales y las animales tenemos ciertas diferencias. Por ejemplo, en el caso de los vegetales, las hormonas se producen en las diferentes células de la planta. En cambio, en los animales se produce en glándulas. En los vegetales encontramos que las hormonas no son específicas, es decir, que una sola hormona tiene varias funciones. En cambio, en los animales, la hormona sí es específica para una sola función. Esto es en el caso de los animales. Se producen en glándulas específicas, tejido glandular epitelial, ¿verdad? Y aquí se produce en las células, nada más, es diferente. Aquí son altamente específicas y aquí no son específicas. Una hormona, múltiples funciones y aquí sí una sola función. Eso que quede bien en claro. Vamos a ver primero hormonas vegetales. La coordinación química en vegetales, chicos, está a cargo de las fitohormonas o también llamadas hormonas vegetales. Estas van a regular el crecimiento y desarrollo de la planta. El transporte de una célula a otra es por el floema o por difusión entre las células. Recuerden, a través del floema circulan las fitohormonas. ¿Cuáles son las hormonas? Te mencionan aquí, principalmente estimuladoras. Te mencionan a las auxinas, a las gibberelinas y a las citocininas. Y aquellas que son principalmente inhibidoras, el ácido abscísico y el etileno. Pero chicos, ojo, aquí algo muy importante. Las hormonas estimuladoras también pueden inhibir, también tienen función inhibidora. Y las inhibidoras también tienen función estimuladoras. Eso lo vamos a analizar en unos instantes. A ver, vamos por ello. Las auxinas están relacionadas con el IAA. ¿Qué cosa es el IAA? Ácido indol acético. Sintetizadas en los meristemos de los vegetales. Meristemo tanto primario como secundario. Para el crecimiento, ¿no? Para el desarrollo. Luego van a las partes inferiores de la planta, estimulando el crecimiento del tallo.
inducen a las células a sintetizar componentes de la pared, o sea, celulosa y hemicelulosa, y a depositarlas en los extremos de la célula, lo cual tiene un efecto de alargamiento celular. ¿Qué es lo que hace aquí? El alargamiento celular, es decir, la diferenciación de la célula para que la célula se alargue, para que crezca, para que desarrolle. Estimula la formación de raíces adventicias y laterales, las raíces secundarias, es decir, estimula la ramificación de las raíces, Y también la diferenciación del tejido vascular. ¿Cuál es el tejido vascular, chicos? Xilema y floema. Y por último, les mencionen, inhiben, aquí está la función inhibidora, inhiben el crecimiento de yemas laterales. Si inhibe el crecimiento de yemas laterales, y por aquí tenemos una plantita, al inhibir el crecimiento de yemas laterales, ¿qué es lo que estimula entonces, chicos? Si inhibe esto, es porque va a estimular el alargamiento, el crecimiento longitudinal. En el caso de las giberelinas, nos mencionan lo siguiente. Ellas están relacionadas con el ácido giberélico. Influyen en el crecimiento del tallo, estimulan crecimiento de hojas, la floración y la germinación de la semilla. Es decir, que ellas estimulan la germinación. Si nosotros tenemos una semillita que está durmiendo, recuerden que al caerle agua, ¿verdad? En presencia de agüita, el agua estimula la producción justamente de las giberelinas, lo cual ocasiona que nuestra semillita se despierte, ¿sí? Ella se va a despertar y va a empezar el proceso de la germinación. ¿Qué hacen las giberelinas? Estimulan la germinación. O también se puede considerar que inhiben la dormancia. Tengamos eso en cuenta. Las citocininas derivan de la adenina, estimulan la mitosis, producen aumento de síntesis de ADN, ARN y proteínas. Ok, estamos hablando entonces de la célula. Si nosotros tenemos por aquí a la célula con su núcleo y aquí adentro está obviamente el ADN, recordemos lo siguiente. Las citocininas derivan de la adenina. La adenina está aquí adentro. Estimulan la mitosis y para la mitosis recuerden que el ADN se tiene que duplicar. O sea que va a estimular la formación de ADN, ARN y proteínas. Estimulan al núcleo. Citocininas de citosina, adenina, núcleo, ADN. ¿Listo? Apréndanselo de esa manera. Favorece la formación de las yemas laterales. Ajá. ¿Y quién inhibía las yemas laterales? ¿Lo recuerdan? Las que se encargaban de inhibir las yemas laterales eran las auxinas, mientras que las citocininas estimulan las yemas laterales. Quiere decir que en este caso, auxinas y citocininas serían antagónicas. ¿Qué quiere decir el antagonismo? El antagonismo menciona que tienen funciones opuestas, funciones contrarias, o también se llaman complementarias, porque una estimula y la otra inhibe, se complementan. También favorece el proceso de transpiración a través de los estomas y el crecimiento de tubérculos. Favorece el alargamiento de frutos y semillas y también inhiben, función inhibidora, inhiben el amarilleo de las hojas cortadas. Previene la senescencia. ¿Qué cosa es senescencia? El envejecimiento de la planta. Entonces encontramos estas funciones inhibidoras en las citocininas. Las citocininas inhiben el amarilleo de las hojas cortadas y previenen la senescencia. También inhiben el envejecimiento de la planta. Ahora, chicos, vamos a ver a las inhibidoras.
Las inhibidoras, como por ejemplo el ácido abscísico, están relacionadas estructuralmente con los carotenoides, con pigmentos vegetales. Se sintetiza en la base de los frutos e induce el letargo de yemas y semillas. ¿Qué quiere decir esto? El letargo de yemas y semillas, o sea que estimula la dormancia, estimula que las yemas se queden quietas y que no desarrollen más. Y también estimula la dormancia de semillas. El ácido abscísico, chicos, estimula la dormancia de la semilla para que se quede dormidita. ¿Y quién despierta la semilla? La giberelina, ¿no? Estimula la germinación y el ácido abscísico estimula la dormancia. Es decir que aquí ácido abscísico y giberelinas son antagónicas. Mencionan también que induce la caída de frutos, la caída de hojas y también regula el cierre de estomas en las hojas, sobre todo en época de sequía, para evitar que salga agua en forma de vapor a través de los estomas. Muy bien, chicos, ¿se dan cuenta que estimula, verdad? En este caso el ácido abscísico inhibe la germinación, inhibe que la semilla se despierte, por ejemplo. Pero todo lo que vemos son funciones inhibidoras, ¿no? Estimuladoras de una hormona inhibidora. Y por último, el etileno, les mencionan que es un gas que se forma en los tejidos de las espermatofitas. ¿Quiénes son las espermatofitas? Aquellas que tienen semilla. Interviene en el gravitropismo, acelera la maduración de los frutos. ¿Qué es lo que estimula el gravitropismo, chicos? Es el crecimiento de las raíces hacia el centro de la Tierra, ¿no? Hacia la fuerza de gravedad. Y acelera la maduración de frutos, ¿no? El etileno es un gas, recuerden, que estimula ello. Por eso es que usualmente las paltas se ponen junto a las frutas, ¿no? Para que maduren rápidamente, porque las frutas producen el gas etileno. Ahora, aquí hay un inhibidor, que es el CO2. Este gas inhibe al etileno, compite con él. En sus separatas, chicos, tienen algunas imágenes en donde les muestran los lugares en donde tienen acción las fitohormonas, o también llamadas hormonas vegetales. Vamos a ver primero aquí. Les mencionan que en las yemas, en los ápices, en meristemos, ¿qué se producen en los meristemos, chicos? Obviamente auxinas, ¿no? Auxinas y también parte de giberelinas. El ácido abscísico tiene acción en las hojas para el cierre de los estomas, no olvidemos. Aquí también tenemos más yemitas, ¿no? Auxinas y giberelinas. A nivel del tallo, recuerden que por aquí circula el xilema, por donde se transportan las fitohormonas. Etileno también a nivel del tallo y las citoquinas a nivel de las raíces. Aquí nos mencionan algunas acciones y funciones complementarias de las hormonas cuando actúan en una planta. Las auxinas, ¿no? Que las vemos por aquí, también definitivamente para el crecimiento. Como vemos en una plántula, ¿no? En una planta bebé o plántula, tienen acción las tres estimulantes, auxinas, giberelinas y citocininas, obviamente, ¿no? Para el alargamiento del tallo, las auxinas para el crecimiento, las giberelinas que siguen en el proceso de germinación y estimulación del desarrollo, y las citocininas porque ellas obviamente van a estimular el proceso de mitosis para el desarrollo de más tejidos. Las auxinas son las responsables del crecimiento de la planta, inducen la formación de raíces. Las giberelinas producen el alargamiento también del tallo y estimulan la germinación, obviamente. Las citocininas o citoquininas estimulan división celular en los meristemos, inducen formación de nuevos brotes e inhiben el letargo de las semillas. El ácido abscísico, conocido también como ABA, inhibe el crecimiento de tallos, estimula el cierre de estomas, favorece la senescencia, estimula el envejecimiento foliar.
y también el reposo estacional de yemas en plantas leñosas. Como sabemos, hay ciertas estaciones del año en donde las hojas caen, otoño, ¿verdad? Las ramas ya no están desarrollando, los brotes se quedan inhibidos. Eso es gracias al ácido abscísico. Abstiene el crecimiento. Y el etileno estimula maduración de frutos, estimula senescencia, caída de hojas y también de frutos. Aquí les mencionan, por ejemplo, chicos, el proceso de abscisión o caída de una hoja. Vemos aquí la fase del mantenimiento de la hoja, ¿no? Las auxinas. Las auxinas previenen la producción de enzimas digestivas en la zona de abscisión, ¿no? En este nivel. En la fase 2, vemos que aquí hay una inducción de la abscisión, porque ya no hay tantas auxinas. Ahora hay etileno. El etileno reduce el transporte de auxina, ¿no? Y promueve la senescencia y la abscisión foliar. Y por último, en la fase ya de abscisión, vemos que hay caída de hoja y el amarilleo de la misma, ¿no? Porque la auxina ya no va a haber auxina. Listo, chicos, hemos visto entonces toda la parte correspondiente a las fitohormonas, o también llamadas hormonas vegetales. Hay que tener muy en cuenta y hay que tener mucho cuidado que aquellas llamadas estimuladoras también pueden tener funciones inhibidoras y viceversa. Muchas de ellas son, bueno, todas ellas en realidad son antagónicas, ¿no? Una con otra. Unas estimulan, otras inhiben, se van a manifestar en diferentes zonas de la planta, dependiendo también la edad de la planta. Son cosas que hay que tener muy en cuenta. Vamos a pasar ahora a hormonas animales, las cuales sabemos ya que a diferencia de las fitohormonas, estas se producen en glándulas en diferentes partes de nuestro cuerpo y también son altamente específicas. A diferencia de las fitohormonas, que una fitohormona sirve para muchas funciones, en el caso de la hormona animal, ellas son específicas, hormona-función directamente. Vamos a verlas. La coordinación química en animales. Encontramos, chicos, aquí al sistema endocrino, el cual se encarga de regular el control hormonal en el organismo. Su centro de control se ubica en el hipotálamo. Secreta hormonas que estimulan o suprimen la liberación de hormonas en la glándula pituitaria. Controlan el balance de agua, el sueño, temperatura, apetito y presión sanguínea. Su principal glándula de control es la hipófisis, conocida también por si acaso, chicos, como la pituitaria o la glándula maestra, porque vamos a ver que ella realmente regula pues a todo nuestro cuerpo realmente. Las glándulas endocrinas son órganos especializados en la formación de mensajeros químicos. ¿Por qué se les llama a las hormonas mensajeros químicos? Ojo, son las hormonas, se refiere a ellas. Porque una hormona, recuerden que las hormonas lipídicas o proteicas tienen función reguladora. ¿Y qué regulan? Todo. Absolutamente todo. Nuestro metabolismo, el funcionamiento de los sistemas, las hormonas regulan todo, son mensajeros. ¿Qué mensaje llevan? Estimula o inhibe, dependiendo de qué hormona sea. Los que son secretados, ¿no? Las hormonas son secretadas al cuerpo, estos mensajeros químicos son secretados al cuerpo y repartidos a los órganos diana o también llamados hormonas blanco por medio del sistema circulatorio a través de la sangre. A través de la sangre, a través de nuestras arterias, las hormonas llegan a los diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Y como en este caso las hormonas son específicas, para cada hormona hay un órgano blanco o también llamado órgano diana. Las hormonas son sustancias químicas producidas por el cuerpo que controlan numerosas funciones corporales. Las hormonas actúan como mensajeros para coordinar las funciones de varias partes del cuerpo. La mayoría de las hormonas son proteicas, que consisten en una cadena de aminoácidos, pero algunas hormonas también son esteroideas, producidas a bases de colesterol, es decir, las lipídicas. Aquí tenemos un esquema que nos menciona cómo es que funciona el sistema endocrino humano. Primero, señores, la célula endocrina se encuentra obviamente en una glándula, la glándula endocrina. La célula endocrina se encarga de la producción
se encarga de la producción de hormonas. Estas hormonas viajan a través de la sangre y van a llegar a la célula diana. Acá tenemos una célula que no posee receptores, o sea, ella no es una célula blanco. Si no es una célula blanco, no tiene receptores. Pero miren, aquí tenemos las células que sí tienen receptores. Estos receptores que tiene la célula u órgano blanco, estos receptores permiten que la hormona, cuando llegue a esta célula, se pegue al receptor, tiene contacto, hormona receptor, y esto va a estimular a la célula. Esa es la gran diferencia. Si la hormona llega por aquí, no pasa nada, porque esta célula no se va a ver estimulada porque ella no tiene los receptores. Las que sí tienen receptores son conocidas como las células diana o también llamados órganos diana. Pero recordemos algo, las hormonas pueden ser proteicas o pueden ser también lipídicas. Miren esta hormona proteica. La hormona proteica tiene la característica que ella se pega a el receptor, ¿verdad? Al receptor membranal. Cuando tiene contacto la hormona con el receptor, cuando tiene contacto hormona-receptor, se va a producir un segundo mensajero conocido como el AMP cíclico. ¿Qué cosa es esto? Adenosín monofosfato cíclico, nada más. El AMP aquí cumple una función. El AMP cíclico ahora va a ir hacia el núcleo para decirle al ADN qué tiene que hacer. Recuerden algo muy importante, el ADN es la molécula comandante de la célula. La célula no va a producir nada si es que el ADN no lo indica. Pero el ADN puede ser estimulado por las hormonas. Viene la hormona proteica, esto estimula que el AMP cíclico se produzca y de esta manera el AMP cíclico va hacia el núcleo para decirle al ADN, oye, tienes que producir esta proteína. Aquí vemos la producción de proteínas. Y esta proteína va a tener cierta función en la propia célula o en todo el organismo, dependiendo. Muy bien. Ahora, en el caso de la hormona esteroidea, la situación es diferente, chicos. Porque la hormona esteroidea, la hormona lipídica, ella, mira, apréndetelo de esta manera. Como ella es una hormona lipídica y la membrana de la célula es una bicapa lipídica, lípido con lípido son de la misma familia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? La hormona lipídica simplemente ingresa, se mete nada más. Al ingresar a la célula, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que dentro de la célula, en el citoplasma, es donde va a encontrar su receptor. O sea, siempre tiene que haber un receptor. Si es una hormona proteica, el receptor está a nivel de la membrana. ¿Recuerdan que habíamos visto? Está a nivel de la membrana. Pero si es una hormona lipídica o una hormona esteroidea, en la hormona esteroidea ella simplemente ingresa. La hormona esteroidea entra de frente y en el citoplasma es donde va a estar el receptor. Y ahora sí, miren, el complejo directamente hormona-receptor, el complejo hormona-receptor ahora va y tiene contacto con el ADN para estimularlo. Y lo va a estimular obviamente para que produzca un ARN mensajero y una proteína, ¿no? La cual va a tener una función. Sea cual sea la función, sea reguladora, sea una enzima, sea una proteína estructural, etcétera, una variedad. Porque ellas tienen muchas funciones, no se olviden de eso. ¿Y esto en qué deriva? Nosotros vamos a ver que las hormonas pueden tener diferentes tipos de funciones. La hormona proteica tiene contacto con el receptor membranal, es un receptor externo. La hormona proteica no entra a la célula. En cambio, la hormona lipídica sí. Hormona lipídica, membrana lipídica, simplemente ingresa, pero dentro encuentra el receptor. Si en el examen te llegaran a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de hormona que tiene contacto directamente con el ADN de la célula? Obviamente es la lipídica, porque es la lipídica la que entra a la célula y el complejo hormona-receptor van hacia el núcleo a estimular el ADN. En cambio, la hormona proteica se queda fuera de la célula, se queda en la membrana.
atrapado en el receptor, pero eso genera un segundo mensajero que es el AMP cíclico, y el AMP cíclico va a estimular al ADN, es como una cascada. En cambio la lipídica no, la lipídica se mete, encuentra el receptor y juntos van a estimular al ADN. El funcionamiento es diferente, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a ver la clasificación de las hormonas de acuerdo a su naturaleza química. Las hormonas, chicos, pueden ser péptidos proteínas, ¿no?, o más pequeñas, que son aminas, y aquellas que son esteroideas, ¿no?, y de tipo eicosanoides, que son lípidos, pero son diferentes tipos de lípidos, ¿no? En el caso de péptidos proteínas, que ellas son mucho más grandes, ¿no?, que en el caso de las aminas, que son pequeñitas. ¿Quiénes son las péptidos y proteínas? La hormona liberadora de gonadotropinas, la somatostatina, la liberadora de tirotropina, luteinizante, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, es que son la que estimula la estimulación de, ¿no?, son varias. Tirotropina, prolactina, la hormona del crecimiento, oxitocina, antidiurética, insulina, el glucagón, gonadotropina coriónica humana, esa es la que se detecta en las pruebas de embarazo, la hormona paratiroidea. ¿Quiénes son las aminas? Aquellas que son derivadas del triptófano y tirosina, adrenalina, noradrenalina y los dos tipos de tiroxina, que son la T3 y la T4, la triyodotiroxina y la tetrayodotiroxina. Recuerden que estas hormonas son derivadas de yodo. El yodo es necesario para producir estas hormonas, de lo contrario obviamente nos generaría alguna enfermedad. Y aquellas que son derivadas de lípidos, las esteroideas, derivadas exactamente del colesterol, tenemos aquí al cortisol, aldosterona, testosterona, progesterona, estradiol, ¿no? Principalmente vemos las hormonas sexuales, aparte de, ¿no?, el estradiol, el cortisol, ¿no?, específicamente. ¿Cuáles son las hormonas también lipídicas? Las prostaglandinas, las prostaciclinas, los leucotrienos, las lipoxinas y el tromboxano. Todas ellas también son lipídicas. Muy bien, chicos, ahora vamos a pasar a ver el sistema endocrino humano. Vamos a ver las principales glándulas del cuerpo. ¿Recuerdan que en la semana número 4 habíamos visto tejido epitelial glandular? Glándulas, todas las glándulas de nuestro cuerpo. Habíamos hablado tanto de glándulas exocrinas, como las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las glándulas lacrimales, las glándulas salivales, todo lo que son glándulas exocrinas. Las glándulas endocrinas son aquellas que producen hormonas hacia la sangre. Las exocrinas son aquellas que vierten sustancias, vierten contenido hacia el exterior, ¿no?, hacia el exterior o hacia una cavidad, como la saliva, no hacia la cavidad oral. Las endocrinas van a producir sustancias y van hacia adentro, hacia lo más profundo de nuestro cuerpo, que sería la sangre. Y las endocrinas van hacia la sangre. Vamos a ver a continuación las principales glándulas de nuestro cuerpo. No las vamos a ver todas, ni tampoco todas las hormonas, porque en realidad son muchísimas, pero sí vamos a ver las principales. Vamos. En la pantalla vemos las principales glándulas de nuestro cuerpo. Nos señalan al hipotálamo, el cuerpo pineal o glándula pineal, la pituitaria, miren esta chiquitita. El hipotálamo es la conexión de nuestro encéfalo, ¿no?, del sistema nervioso central, del encéfalo con la pituitaria, conocida también como la hipófisis o la glándula maestra, no se olviden. El cuerpo pineal o glándula pineal. Vamos a ver qué producen primero estas tres. El hipotálamo, chicos, se encarga de la producción de dos hormonas. La antidiurética, conocida también como la vasopresina, y la oxitocina. La antidiurética o vasopresina se encarga de la reabsorción del agua. ¿Qué es lo que va a regular ella? Recuerden, reabsorción. Cuando mencionamos reabsorción, estamos hablando de riñones. A nivel intestinal ocurre absorción, a nivel renal, reabsorción. La vasopresina regula el volumen de la orina. En otras palabras es ello, regula la cantidad de orina que una persona va a excretar del cuerpo. Y la oxitocina es conocida como la hormona de la contracción. ¿Dónde va a actuar esta hormona?
La oxitocina actúa a nivel de glándulas mamarias, a nivel de pezón. Hay 3 conductos de salida de la leche. Esos conductos se contraen al momento de la lactancia. También ocurre contracción por parte de la oxitocina a nivel uterino para el momento del parto. Y en el caso del varón, ¿en qué momento actúa? En el caso del varón actúa a nivel de los conductos masculinos. Hay contracciones a nivel de la uretra al momento de la eyaculación, para que los espermatozoides puedan tener algo de impulso para poder lograr la fecundación. El cuerpo pineal o glándula pineal se encarga de la formación de la hormona llamada melatonina. La melatonina se encarga de la regulación de los ritmos circadianos. ¿Qué cosas son los ritmos circadianos, chicos? Los ritmos circadianos son aquellos ritmos estimuladores que tenemos nosotros de manera instintiva, lo que nos permite ser animales diurnos, estar despiertos durante el día y dormidos durante la noche. De eso se encargan los ritmos circadianos. La pituitaria, hipófisis o glándula maestra, ella es muy especial, la tenemos por aquí. Aquí se encuentra la hipófisis, miren. La hipófisis o glándula pituitaria. Por aquí arriba se encuentra el hipotálamo. La hipófisis, chicos, consta de 2 partes. El óvulo anterior, conocido también como la adenohipófisis, esta parte de aquí, y el óvulo posterior o la neurohipófisis, el cual obviamente tiene muchas neuronas, tal como lo estamos viendo aquí. ¿Y de qué se encarga la neurohipófisis? ¿Recuerdan que el hipotálamo producía la vasopresina y la oxitocina? Estas 2 hormonas van a ser almacenadas en la neurohipófisis. La neurohipófisis sirve de almacén para las hormonas hipotalámicas. Mientras que la adenohipófisis, conocida como la parte glandular, ella sí produce hormonas. ¿Qué hormonas produce? 6 hormonas. Ella se encarga de producir la folículo estimulante, la luteinizante, la prolactina, la estimulante de tiroides, la somatotropina o la hormona del crecimiento y la adenocorticotrópica. Vamos a verlas. Aquí tenemos a las 6 hormonas que produce el óvulo anterior de la hipófisis, ¿no? Conocido también como la adenohipófisis. La prolactina, sabemos que ella actúa a nivel de las glándulas mamarias para la producción de la leche. Ojo, producción de leche, no salida de la leche. Para la salida de la leche, ¿quién es? La oxitocina. La ACTH o adenocorticotrópica, ella estimula la corteza adrenal. Recordemos que las glándulas suprarrenales son glándulas que producen también hormonas. Ellas van a ser estimuladas para producir más hormonas. La TSH o estimulante de tiroides, recordemos que la tiroides es otra glándula que va a ser estimulada para producir otras hormonas. La folículo estimulante y luteinizante, ambas actúan a nivel del testículo y del ovario. ¿Para qué? Para que produzcan también otras hormonas y cumplan diferentes funciones. Por ejemplo, la folículo estimulante, chicos, su nombre lo dice, ¿qué estimula? Al folículo. Y díganme qué hay dentro del folículo. El óvulo. La folículo estimulante estimula la ovulación. ¿Y la folículo estimulante qué es lo que hace a nivel del testículo? Lo análogo. A nivel testicular estimula la producción de espermatozoides. ¿Y la luteinizante qué hace? La luteinizante es conocida como el estimulante de cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo se produce luego de la ovulación. Luego de que sale el óvulo, el folículo degenera en cuerpo lúteo y el cuerpo lúteo se encarga de la producción de la progesterona. Y en el varón, a nivel testicular, se va a estimular, obviamente, para la producción de la testosterona, que es lo análogo, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, las funciones son análogas. La somatomedina, que es el factor, ¿no?, del crecimiento, ella va a estimular
al desarrollo principalmente de huesos y músculos. Estimula también a nivel del hígado para la liberación energética, adipocitos también, ¿no? Porque toda esa energía se va a utilizar para el crecimiento y desarrollo. En la parte de la neurohipófisis, en el lóbulo posterior, recordemos que se almacena la oxitocina y la antidiurética. La oxitocina, como ya les había mencionado, es para la contracción del músculo liso al momento del parto. Mientras que a nivel de las glándulas mamarias hay contracción en el músculo liso de los conductos de salida, los conductos excretores para la salida de la leche. Mientras que en el caso del varón, no se olviden, en el caso del varón es para el momento de la eyaculación, para que salgan los espermatozoides con cierto impulso. La antidiurética a nivel del riñón se encarga de la reabsorción del agua durante la formación de la orina. De esta manera controla el volumen de la orina. La cantidad de orina es incluso regulada por las hormonas, chicos. A las hormonas no se les escapa nada en nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto estas tres glándulas que en realidad son de las tres más importantes porque son las que más vienen en examen. Pero también puede venir cualquier otra. Vamos a ver la tiroides, paratiroides. Y vamos a ver rápidamente un pequeño resumen por aquí, para luego pasar una por una. La tiroides produce la hormona tiroidea, la tiroxina, ¿no? Que puede ser la T3 o T4. Y también produce la calcitonina. Mientras que la paratiroides produce la paratormona. La calcitonina y la paratormona son antagónicas. Una se encarga de guardar el calcio en el hueso y la otra se encarga de sacar el calcio del hueso hacia la sangre. En el caso del timo, el corazón no es una glándula, es el músculo, es el órgano como tal, te lo señalan como referencia. Que encima del corazón se encuentra el timo. El timo produce la hormona llamada timosina que estimula la maduración de los linfocitos T. Encima del riñón encontramos las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales vamos a encontrar la médula y la corteza, en donde se producen en la corteza glucocorticoides, mineralocorticoides, y en la médula vamos a encontrar adrenalina, entre otros. Vamos a verlo en unos instantes. Recordemos que el páncreas es un órgano mixto que tiene función endocrina y función exocrina. En la función endocrina va a producir hormonas tales como la insulina, tales como el glucagón, que es antagónico a la insulina, entre otras. Y en su parte exocrina va a producir enzimas para la digestión, el jugo pancreático. El día de hoy nos interesa obviamente la parte endocrina. Ovario y testículos, las gónadas, estas estructuras se van a encargar de la producción de hormonas sexuales. En el caso de ovarios van a producir progesteronas y estrógenos, mientras que a nivel testicular se producen andrógenos y testosteronas. ¿Listo? Vamos a ver ahora sí cada uno de ellos. Ya hemos visto las tres primeras. Ahora vamos a pasar a la tiroides y la paratiroides. La tiroides la encontramos aquí, miren, en nuestro cuellito, en la parte anterior o parte delantera del cuello, delante del cartílago cricoides. Produce la tiroxina, que estimula el crecimiento en mamíferos jóvenes y controla la velocidad metabólica. Las células parafoliculares, conocidas también como células C de la tiroides, producen la calcitonina, segunda hormona, que interviene en la regulación del calcio, reduciendo los niveles de calcio en la sangre y reduce el dolor óseo. ¿Por qué? ¿De qué se encarga la calcitonina, chicos? La calcitonina se encarga de guardar el calcio en el hueso. Por eso reduce los niveles de calcio en la sangre para hacer huesos más fuertes, por eso reduce el dolor óseo. La tiroxina, recuerden que puede ser la T3 o T4, triyodotiroxina o tetrayodotiroxina, y ellas se encargan de regular la velocidad del metabolismo. ¿Qué sucede, chicos, si es que nos faltara tiroxina? Nos puede dar un trastorno conocido como el hipotiroidismo.
El hipotiroidismo tiene 3 formas de manifestarse, como bocio, como mixedema o como cretinismo. El bocio es el más común. Esto es por falta de yodo. La glándula empieza a crecer, ¿no? La persona le va engrosando el cuello y empieza la persona a engordar, pero de una manera patológica. Los brazos y las piernas suelen mantenerse delgados, pero la cavidad torácica empieza a engordar. En el caso del bocio no vemos un trastorno en la velocidad del metabolismo porque se hace muy lento. La persona asimila absolutamente todo. En el mixedema hay retardo en el crecimiento, en el desarrollo de mamíferos jóvenes. Y el cretinismo es la máxima expresión del hipotiroidismo, en donde el individuo que nace con cretinismo tiene retardo físico e incluso retardo mental. Tanto así es la lentitud de su metabolismo que ni siquiera el cerebro llega a desarrollar bien. Pero así como se puede producir hipotiroidismo, también se puede producir hipertiroidismo. ¿Y cuál es la diferencia? Que el hipertiroidismo es una persona con una velocidad metabólica realmente acelerada. La persona con hipertiroidismo todo el día tiene hambre, es una persona de muy mal carácter, muy irritable, constantemente tiene problemas de conducta y para socializar. Una persona hipertiroidea también debe estar bajo tratamiento. Muy bien, y ahora, la paratiroides está formada por 4 cuerpos celulares incluidos en la parte posterior de la tiroides, tal como lo vemos aquí, miren. Como lo estamos viendo de costado solamente vemos 2, ¿no? Pero estaría 2 aquí atrás y 2 aquí, las 4 en la parte posterior. Estos cuerpos ovales que forman la glándula paratiroides van a secretar la paratormona. La PTH. ¿Qué cosa es la paratormona? Ella mantiene los niveles de calcio en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella agarra los huesitos y saca el calcio del hueso a la sangre. Como podemos visualizar, chicos, aquí encontramos función antagónica, ¿sí? Opuestas o complementarias. Mientras que la calcitonina refuerza el hueso, la paratormona lo debilita. O también se puede interpretar como, mientras la calcitonina disminuye el calcio en la sangre, la paratormona aumenta el calcio en la sangre. En su separata, chicos, también les muestran un ejemplo, ¿no? A través de esta imagen de cómo es el bocio. Esta es una tiroides normal, ¿no? Una tiroides, ¿no?, pequeña, tal como corresponde, pero cuando hay bocio, cuando hay falta de yodo, por falta de actividad, esta glándula empieza a crecer de este tamaño, se hace muy grande. En el caso de las glándulas suprarrenales, chicos, como les había mencionado, estas trabajan primero en conjunto con el hipotálamo y la glándula pituitaria, ¿no?, con la glándula maestra. La glándula suprarrenal, que se encuentra aquí, encima de nuestros riñones, se encargan de, a nivel de la médula, la parte central, se va a producir la famosa adrenalina y noradrenalina. Ojo que la adrenalina también se llama epinefrina. Cualquiera de los 2 nombres es correcto, ¿no? Epinefrina o norepinefrina. Que estas son las hormonas, esta es la hormona y este es el neurotransmisor que nos preparan para situaciones de estrés, ¿no? La adrenalina o epinefrina es lo que digamos, nos genera un instinto para poder superar situaciones de peligro, de miedo o de estrés, ¿no?, dependiendo. A nivel de la corteza adrenal, la corteza de las glándulas suprarrenales, se producen principalmente glucocorticoides y mineralocorticoides. Los glucocorticoides son aquellos que elevan la glucemia, ¿no? La aldosterona se encarga de la reabsorción de sodio y la excreción de potasio a nivel de nuestros riñones. Mientras que los andrógenos que se producen también en la corteza adrenal suelen ser masculinizantes.
Nuestro páncreas, muy importante porque es mixto, nos ayuda al sistema tanto endocrino como también a nuestro sistema digestivo. El páncreas, chicos, encontramos que está localizado transversalmente en la parte posterior del abdomen, detrás del estómago. El páncreas participa en la digestión, así como la producción de hormonas. Los islotes de Langerhans son estas estructuras que nosotros visualizamos aquí. Los islotes de Langerhans es simplemente un conjunto de células. En ellas vamos a encontrar células alfa, beta, delta y F. Las alfa son las que producen el glucagón, las betas son las que producen la insulina. Recuerden que glucagón e insulina son antagónicos. La función de la insulina es disminuir la glucosa en la sangre, es decir, genera hipoglicemia, mientras que el glucagón aumenta la glucosa en la sangre, hiperglicemia. Las células delta son productoras de somatostatina, y mientras que las células F son aquellas productoras del polipéptido pancreático, ellas principalmente con funciones digestivas. Aquí vemos, ¿no?, la función de cada una de estas células, las células beta, alfa, las delta y las F. La insulina, recuerden que es la que produce hipoglucemia, es hipoglucemiante o hipoglicemiante, cualquiera de los dos términos es correcto. Anabólica, ¿verdad? Mientras que el glucagón es hiperglicemiante, aumenta la glucosa en sangre. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando la persona no consume muchos carbohidratos, ¿no? El glucagón saca la glucosa almacenada en nuestro cuerpo, en nuestros tejidos. La somatostatina se encarga de regular la motilidad gástrica y la secreción endocrina intestinal, mientras que el polipéptido pancreático regula procesos digestivos, ¿no? Como les había mencionado, en estos dos casos son hormonas secretadas para ser utilizadas en el sistema digestivo. Aquí tenemos, chicos, un ejemplo de los diferentes tipos de diabetes. Por ejemplo, un páncreas saludable me produce insulina. La insulina, que es una proteína de 51 aminoácidos, esta hormona proteica obviamente tiene su receptor a nivel membranal. Se produce el segundo mensajero y permite que la glucosa entre a las células para ser almacenadas. De esta manera se disminuye la glucosa a nivel de la sangre. Pero aquellas personas que tienen diabetes de tipo 1, su páncreas no produce insulina. Si no hay insulina, no hay nada que tenga contacto con el receptor. Por tal motivo, la proteína, no llamada GLUT4, la proteína que debería salir a la membrana para que facilite el ingreso de la glucosa, no existe. Se queda ahí adentro. La insulina es como una llave que cuando entra, al toque estimula que esto salga para que la glucosa pueda ingresar. Pero si no hay llave, entonces esto nunca sale. A estos pacientes, ¿qué se les puede hacer? Simplemente se les va a inyectar la insulina que ellos no producen, se les inyecta y listo. Estos pacientes que tienen diabetes de tipo 1 se les puede controlar, digamos, fácilmente. Tiene una solución práctica. Si no produce insulina, se le inyectamos. Pero chicos, ¿qué pasa en la diabetes de tipo 2? En la diabetes de tipo 2, esta diabetes muy complicada, el páncreas sí produce insulina. Miren, sí lo produce, pero por alguna razón la insulina no llega al receptor, o en otros casos el receptor está mutado, es un receptor alterado. Por ejemplo, no está así triangular, es redondito. Esto es por una mutación. ¿Qué va a ocurrir aquí, chicos? La insulina no encaja, no hay forma, no va a tener contacto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? A pesar de que tiene insulina, esta no va a funcionar porque recuerden que es el complejo hormona-receptor. Si no hay hormona o la hormona está fallada o el receptor, como en este caso, está fallado, no va a funcionar. Por tal motivo, la glucosa tampoco va a entrar. Oye, ¿y en este paciente qué vamos a hacer? Porque así tú le inyectes 1 litro de insulina, ¿para qué? Si el paciente ya tiene insulina. Señores, estos pacientes tienen que vivir con una dieta extremadamente estricta toda su vida. No pueden comer más carbohidratos de los que consumen en un día. ¿Por qué? Porque la glucosa siempre va a estar libre en la sangre. Oye, ¿y esto es tan malo?
¿Tan mal es la glucosa en la sangre? Claro que sí, chicos. Cuando la glucosa está en concentraciones muy elevadas en nuestra sangre, la glucosa incluso llega a bloquear, a tapar la retina. Por eso es que las personas con diabetes se quedan ciegas. La glucosa se va almacenando. Además que la glucosa excesiva en la sangre no permite la coagulación, inhibe la cascada de coagulación. Por eso es que una persona con diabetes no puede hacerse ni siquiera una herida chiquitita, porque nunca cicatriza, se pudre y suele salir la gangrena, ¿no? Por eso es que les van cortando principalmente pies, ¿no? Porque es con los zapatos que uno, cuando se forma una ampollita, olvídate, una ampolla en un diabético nunca se cierra, es sumamente complicado. Muy bien, chicos, entonces ya hemos visto las principales glándulas endocrinas y las principales hormonas que produce nuestro cuerpo. En el caso de las gónadas, no se ha visto, por ejemplo, específicamente timo, porque ella se encarga principalmente de producir la timosina para la maduración de linfocitos T, ¿verdad? Que ya los habíamos visto. Ahora, en el caso de las gónadas, ovarios y testículos, no se enseña de punto así definido porque lo vamos a ver en nuestra semana 9 de reproducción. Ahí vamos a ver nuevamente las gónadas, estructura, las hormonas que funcionan y todo. Pero básicamente, en el sistema endocrino, las gónadas se encargan de la producción de hormonas sexuales, ¿no? Lo que ya hemos visto en la clase. Vamos a pasar ahora al sistema inmunológico y las células de este sistema. El sistema inmunológico, chicos, está formado por una red bastante compleja de células, órganos que protegen nuestro cuerpo de las infecciones. Los órganos involucrados en el sistema inmune se denominan los órganos linfoides. Estos afectan el crecimiento, el desarrollo y la liberación de linfocitos, ¿no? Que son los glóbulos blancos, ¿no? Cierto tipo de glóbulos. ¿Cuáles son los órganos linfoides que nosotros, por ejemplo, encontramos en nuestro cuerpo? Encontramos el adenoides, las amígdalas, los nódulos linfáticos. ¿Recuerdan el sistema linfático? Los ganglios linfáticos principalmente se encontraban en cuello, axilitas y en la ingle. ¿Recuerdan? Y a nivel también del centro del cuerpo. Encontramos el timo, que también es un órgano linfoide por la maduración de linfocitos T. El vaso, que es a donde van a morir los glóbulos rojos, la placa de Peyer, que es la protección innata de nuestro sistema inmune, los vasos linfáticos como tal. Sabemos que el sistema linfático, ¿no? La linfa, se encarga de filtrar también patógenos, virus. El apéndice, también muy importante, ¿no? Y la médula que se encarga de la producción de células sanguíneas. El sistema inmune, como se había mencionado, es una red bastante compleja. El sistema inmune puede presentar diferentes tipos de inmunidad. Vamos a ver de la siguiente manera. La inmunidad específica o no específica. La inmunidad no específica nos da una protección general contra cualquier patógeno, contra cualquier elemento extraño. En cambio, la específica, su nombre lo dice, es una protección específica contra un elemento extraño. La inmunidad no específica son barreras físicas, ¿no? Como por ejemplo la piel, lágrimas, saliva, etc. Que eso va de manera general. En cambio, la específica, por ejemplo, ya es a través de los anticuerpos, porque los anticuerpos, recuerden que son altamente específicos. Los anticuerpos son proteínas muy grandes, y ellas son altamente específicas. Son producidas por los linfocitos T activados. La inmunidad tiene componentes, células o proteínas. A esto se le conoce como la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad celular está formada por ejemplo, granulocitos, por monocitos o por linfocitos. Los granulocitos, recuerden que pueden ser los eosinófilos, basófilos o neutrófilos. Los monocitos, ¿no? Que son los macrófagos activados. Y los linfocitos, que pueden ser los linfocitos T, que producen los anticuerpos, o los linfocitos B. En el caso de las proteínas son los anticuerpos, citoquinas, ¿no? Linfoquinas o sistema de complemento. Los anticuerpos que actúan de forma específica contra el antígeno, tal como lo hemos visto aquí. Las citoquinas que regulan la respuesta inmune, ¿no? Las linfoquinas o monoquinas.
El sistema de complemento, que ellas refuerzan la respuesta inmune de una forma adecuada. El sistema de complemento, ¿qué hace? Son proteínas que complementan. Por ejemplo, si yo tengo por aquí una bacteria patógena, la bacteria patógena sabemos que ella tiene sus propias proteínas bacterianas. Cuando una bacteria patógena ingresa a nuestro cuerpo, obviamente estas proteínas de bacteria nosotros no la tenemos. Viene primero nuestro macrófago, ¿sí? Lo detecta y se lo va a comer. Cuando se come a la bacteria, ¿qué va a ocurrir? Ahora la bacteria en el interior del macrófago va a ser degradada y los pedacitos de la bacteria, ¿sí?, van a ser llevados por el macrófago hacia el linfocito B, aquel que me genera los anticuerpos. El linfocito B, al recibir el antígeno, va a generar su memoria. La memoria son las inmunoglobulinas. Entonces, cuando venga un siguiente ataque, ¿no? Si vuelve a venir, por ejemplo, otra bacteria patógena, viene a cobrar venganza, vuelve a ingresar a tu cuerpo, ¿qué va a ocurrir? Como ya hay memoria, el linfocito B de frente va a producir anticuerpos contra el patógeno. Estos anticuerpos atrapan a la bacteria, esto es la memoria. ¿Qué va a ocurrir? Al atrapar a la bacteria, ella ya aquí no va a poder hacer nada. ¿Y quién viene? Ahora sí viene el complemento. El sistema de complemento son proteínas que se adhieren a las inmunoglobulinas para complementar la respuesta. ¿Y qué ocurre ahora con la bacteria? Revienta, hace lisis, la explota, la mata, la destruye. El complemento complementa la respuesta inmune cuando hay memoria. Chicos, en este primer ataque, aquí cuando los macrófagos atacan y las bacterias se van reproduciendo y es toda una pelea en el interior de tu cuerpo, la persona está mal con todos los síntomas de la enfermedad, con fiebre, con mucosidad, con abscesos y demás, hasta que se genera memoria. Pero cuando ya viene un segundo ataque, en el segundo ataque ya no nos pasa nada. Por eso también son importantes las inyecciones, las vacunas. Cuando nosotros nos ponen una vacuna, nos inyectan esto de aquí, ya preparado, para que simplemente pase directamente a esta etapa y nuestro sistema inmune produzca anticuerpos. Y cuando venga ya el patógeno de verdad, si es que nos ataca, pues ya tenemos la memoria. De eso se trata. El sistema inmune en los vertebrados, encontramos que aquí está formado por órganos y células bien diferenciadas que permiten reconocer sustancias extrañas, permite reconocer a los antígenos para poder eliminarlas. Se encarga de elaborar la respuesta inmune frente a un antígeno. La inmunología ocupa el estudio del reconocimiento de lo propio frente a lo extraño. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sistema inmune siempre está rodeando todo nuestro cuerpo y conoce cada una de nuestras moléculas. Por eso es que una persona de sangre A no le puedes inyectar B, porque sus glóbulos rojos tienen receptores de B. El sistema inmune de una persona A detectaría estos glóbulos rojos B y obviamente los atacaría, porque reconoce algo extraño, no necesariamente patógeno, ojo. Simplemente basta con que sea extraño para tu propio cuerpo. La inmunidad se define como todos los mecanismos utilizados por el cuerpo como protección contra los microorganismos y otros agentes extraños. Eso es inmunidad. Estos mecanismos de defensa son conocidos como la inmunidad innata, que es la natural, que la tenemos desde el nacimiento, y la inmunidad adquirida, que esta es la que nosotros adquirimos a lo largo de nuestra vida, a través de enfermedades, a través de inyecciones, vacunas y demás. Aquí tenemos los diferentes tipos de inmunidad, la activa y la pasiva. La activa, señores, es con memoria inmunológica. ¿Y quiénes nos dan la memoria? Los anticuerpos. Y aquí dice con efecto temporal, o sea, sin memoria.
En este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que no se producen anticuerpos. Con memoria inmunológica, chicos, el organismo genera anticuerpos específicos. En cambio, en la pasiva, el organismo adquiere los anticuerpos, pero ojo, no los produce. Tras superar una infección, ¿no? Tal como el ejemplo que acabamos de ver en la imagen anterior, ahí es donde se genera memoria, de manera natural, ¿no? Tras una infección quiere decir a través de un contagio. Pero también generamos memoria, también tenemos inmunidad activa cuando nos inyectan los antígenos, es decir, a través de la vacunación, a través de vacunas. Claro que esto es artificial, no es natural. Natural es a través de un contagio. Artificial es cuando nos ponen una vacuna. Aquí nos están inyectando los patógenos muertos, atenuados, desmayados o en pedacitos, pero de tal manera que cuando te lo inyectan, tu sistema inmune lo va a detectar y va a generar memoria en contra de esos antígenos. Por eso se denomina activa, natural o artificial, pero en ambos casos genera memoria. En cambio, chicos, en la pasiva aquí no hay memoria y esto se obtiene también de manera natural o también de manera artificial. De manera natural, señores, hay de dos formas. Primero, a través de la placenta materna. En la época de gestación, la madre pasa todos los anticuerpos a través de la placenta a su bebé. Pero también a través de la lactancia. A través de la leche materna se pasan inmunoglobulinas que también protegen al bebé. Pero ojo, en ninguno de estos dos casos el bebé produce sus propios anticuerpos. Es la madre quien se los da. Por eso es tan importante, señores, la lactancia durante mínimo todo el primer año de vida del neonato. Las inmunoglobulinas que se pasan, aquellos que son de ciencias por si acaso, son las inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas G y las M. Son las dos que atraviesan tanto la placenta como la leche materna respectivamente. Y en el caso de la inmunidad artificial, esto es a través de sueros. ¿Sueros de qué? Contra toxinas, por ejemplo, ¿no? Contra toxoides tetánicos, diftéricos, contra venenos de serpiente, araña, es decir, los antídotos. Oigan, ¿y por qué nos ponen aquí un caballo? Es que, chicos, en el Perú, los sueros antiofídicos, ¿no? Antiveneno de serpiente, antivíboras o antiarañas se producen en caballos, porque los caballos son inmunes a la mordedura de las víboras. El veneno de una víbora al caballo no le hace nada, genera memoria. Entonces, al caballo se le inyecta pequeñas dosis de veneno, el caballito produce en su sangre anticuerpos, le van extrayendo sangre al caballito para poder extraer los anticuerpos. Y luego esos anticuerpos, con esos anticuerpos se generan los antídotos y de esa manera se pueden vender en la farmacia. Así es como llegan los antídotos a las postas y centros médicos, por ejemplo, de la selva peruana, que es en donde hay gran cantidad de mordeduras, en la costa también, en costa, sierra y selva, en el Perú hay víboras, ¿no? Muy venenosas. Y recuerden que estos antídotos también son específicos, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la víbora. Cada víbora tiene un veneno diferente. Nos mencionan también en la separata la inmunidad natural y la inmunidad adquirida, ¿no? Lo que acabamos de ver, vamos a verlo de forma teórica. La inmunidad natural es conferida por componentes del cuerpo que se desarrollan desde el nacimiento y siempre van a estar presentes. Los mecanismos innatos incluyen tejidos externos que actúan como barreras estructurales que ayudan a prevenir la entrada de los microorganismos al cuerpo. Mientras que la inmunidad adquirida es un mecanismo adicional que incluye producción de anticuerpos y ciertas células blancas activadas, pero estos mecanismos son adquiridos solamente después de la exposición del cuerpo a un microorganismo. Estos anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos son proteínas específicas que actúan solamente contra un tipo de microorganismo. Esto adquirido, por ejemplo, te están hablando con la vacunación. Chicos, como les había mencionado, las células de la sangre se producen en nuestra médula ósea. En la médula ósea, si siempre se producen las células de la sangre, quiere decir que aquí hay células madre
las hematopoyéticas, que van a producir siempre células sanguíneas, y es esta de aquí. La célula madre sanguínea es una que produce diferentes células. Produce una célula madre linfoide que esta luego se diferencia en lo que serán los futuros linfocitos. Mientras que la célula madre mieloide se va a diferenciar en granulocitos, en los glóbulos rojos y en las plaquetas. Recuerden que los glóbulos rojos en el hueso, en la médula, tienen núcleo. Aquí viene un glóbulo rojo prematuro, un glóbulo rojo no maduro, ¿no? Este glóbulo rojo es el que ya está circulando en sangre, pero el glóbulo rojo dentro de la médula sí tiene núcleo. Cuando sale a sangre pierde el núcleo, ¿no? Recuerden que el glóbulo rojo vive 120 días en la sangre y luego va a morir al vaso, mientras que las plaquetas se encargan de dar inicio al proceso de coagulación. Mientras que aquí del mieloblasto se van a derivar los granulocitos, eosinófilo, basófilo y neutrófilo, ¿no? Que se caracterizan por tener los núcleos lobulados y obviamente muchos gránulos, por eso se llaman granulocitos. Mientras que de la línea linfoide, ¿no? Esta es la línea mieloide, esta es la línea linfoide, se producen los linfoblastos, de donde derivan los linfocitos, tanto el linfocito B, linfocito T, ¿no? Y el linfocito citolítico natural. Todos ellos van a ser glóbulos blancos, todos ellos. Recuerden que los glóbulos blancos vienen entonces de una línea linfoide y de una mieloide. Y que el glóbulo rojo deriva también de la mieloide, igual que las plaquetas. Aquí, como vemos, chicos, tenemos la médula ósea, ¿no? La célula madre pluripotencial. Aquellas que permanecen en la médula ósea van a derivar, ¿no? En las células B, las células plasmáticas, ¿no? El plasmocito activado que va a generar los anticuerpos. Mientras que de aquellas que van hacia el timo, que formarán los futuros linfocitos T. El linfocito T helper, ¿no? El killer, el supresor y el que lisa las células. El linfocito T helper vemos que se dedica a la inmunorregulación, intensificación de respuesta inmune. Ayuda también a todas las células. El linfocito citolítico lisa las células y el linfocito TS te mencionan que es el supresor, aquel que inmunorregula y suprime también la respuesta inmune. En este cuadrito nos muestran las barreras, tanto físicas, químicas, mecanismos tanto externos como internos para la regulación de nuestro sistema inmune, cómo es el mecanismo de defensa. Primero, los mecanismos innatos externos. Tenemos como barreras físicas a la piel, obviamente, la descamación que evita que los microorganismos se asienten a nuestra piel, ¿no? Solamente los espirilos pueden atravesar las mucosas. Un ejemplo de espirilo, Treponema pallidum, que genera la sífilis, ¿verdad? Las barreras químicas son, por ejemplo, la mucosidad, ¿no? Que atrapa a los patógenos, partículas extrañas y engaña a los virus. Las lágrimas, la saliva tienen un efecto de lavado, también contienen sustancias antimicrobianas. La flora autóctona, bueno, flora entre comillas, ¿no? Porque no tiene nada de plantas, son las bacterias intestinales. Sí, toda una microbiota que impiden que los patógenos se instalen y nos produzcan infecciones intestinales. Mientras que los mecanismos innatos internos, tenemos a las células asesinas, los natural killer, que destruyen partículas extrañas y a células infectadas o tumorales, produciendo agujeros en ellas mediante las perforinas, los natural killer, ¿verdad? O los linfocitos killer, o los C, como los habíamos visto en el anterior. Los interferones, que son proteínas segregadas por células infectadas por virus, que actúan sobre otras células haciéndolas producir sustancias que inhiben la replicación viral, ¿no? Esa es la función del interferón, si lo recordamos de la semana número 2. Y el sistema de complemento, que son macromoléculas, son proteínas que provocan la lisis de células o atraen a los fagocitos, ¿no? La función que habíamos visto. Muy bien, chicos, y por último, y como información adicional, sobre todo para el área de ciencias, y en realidad solo para el área de ciencias, las células que tenemos en la sangre son una variedad muy grande.
No son solamente las que acabamos de ver, eso es a nivel preuniversitario. No necesitamos saber más para el examen de admisión, pero por ahí los nombres que se pueden confundir, que el natural killer, que el asesino, que el C, que no, ya. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, ya la derivación final. Linfocito T4, linfocito T8. El linfocito B activado se conoce como célula plasmática. Vemos por aquí el hematíel glóbulo rojo ya periférico. Miren de dónde viene. Tenía antes núcleo, como les había mencionado. El megacariocito, que es quien forma las plaquetas para el proceso de coagulación. Vemos por aquí el neutrófilo ya segmentado. Vemos un macrófago que viene del monocito. El macrófago es un monocito activado. Vemos por aquí el eosinófilo, vemos el basófilo ya listo. Aquí vemos a las células, tal como las conocemos. En la separata también les habían puesto una imagen de ellos, ¿verdad? Vemos aquí al monocito, al linfocito. Miren el neutrófilo, sinófilo y basófilo, que son el grupo de los granulados, no tienen gránulos, con núcleos lobulados. El macrófago, miren esta forma del macrófago, como una especie de ameba, y es que recuerden que el macrófago tiene movimiento propio, ¿no? Saca, se estira todo para comer incluso a las bacterias, ¿no? Para destruir células y demás. El eritrocito y plaquetas ya los conocemos. Como información adicional también tenemos por aquí las células del sistema inmune. El neutrófilo sabemos que pertenece a los granulocitos. Tiene entre 2 a 5 lóbulos, su núcleo está muy lobulado. Son las primeras células que llegan al sitio de una lesión, cuando hay una herida. Son el 90% de los granulocitos circulantes y también cumplen funciones fagocitarias de emergencia. El natural killer es el 15% de los linfocitos en nuestra sangre. Contienen perforinas, proteasas, causando la lisis o apoptosis en la célula infectada. Estos también activan a los macrófagos para eliminar microorganismos, le pasan la voz. El linfocito B son células presentadoras de antígenos, sintetizan y secretan anticuerpos. Estos se transforman en célula plasmática y liberan anticuerpos. Viven pocos días. Y también tenemos al linfocito B, ¿no? Que este es el que genera memoria. Recuerdan el estímulo que dio lugar a su formación y viven varios años. Por eso es que nos protegen de futuras infecciones. El monocito macrófago son las células fagocitarias presentadoras de antígeno y también se encargan de producir citoquinas. El eosinófilo pertenece también a los granulocitos, tiene el núcleo bilobulado. Estos son los principales que liberan histamina para procesos alérgicos. Activan la respuesta alérgica de nuestro cuerpo. Las células cebadas o mastocitos regulan procesos inflamatorios y alérgicos, ¿no? Cuando nos sale una roncha, por ejemplo. El basófilo pertenece a la familia de granulocitos, liberan histamina también, activan la respuesta alérgica del cuerpo, actúan en conjunto, ¿no? Tal como lo vemos. La célula dendrítica es presentadora de antígenos, activa a los linfocitos T que no han tenido contacto con antígenos todavía, que no ha tenido contacto entonces con los macrófagos. El linfocito T, hay varios, ¿verdad? Se encarga principalmente de regulación en función del sistema inmune. Presenta antígenos, producen citocinas o citoquinas. Tenemos a los citotóxicos o CD8. Detectan péptidos presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué cosa es esto? Complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Esto es en el caso de trasplante de órganos. Cuando llega un órgano o una estructura, ¿no? Que no te pertenece, ellos se encargan de destruirlo, de rechazarlo. El linfocito T helper, por si acaso, este es el mismo que el natural killer, tiene esa función. El T helper detectan péptidos presentados por moléculas también del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Activan otras células del sistema inmune mediante secreción de citoquinas. Los T reguladores suprimen la inmunidad al final de la reacción inmune, mantienen la tolerancia a autoantígenos. Estos son otro tipo de linfocitos T, ¿no? Los T reguladores. Y los T de memoria, que se generan después de la activación de los linfocitos T.
y responden a nuevas exposiciones de los mismos microorganismos. Estos linfocitos T de memoria actúan junto con los linfocitos B para pasarles la voz, ¿no? Para generar anticuerpos cuando ya conocen al patógeno. Ya chicos, en la separata ustedes en la semana 4 les habían puesto una imagen similar a esta de aquí, ¿verdad? Porque una cosa es que tú lo veas en un dibujo, no en un gráfico como aquí, ¿no? Como los dibujitos que hemos visto, y otra cosa es que veas una imagen de la sangre en vivo. Por ejemplo, un macrófago, si lo ves en la sangre, en el microscopio, se ve de esta manera, mira, aquí está. ¿Ves? Y puede tener formas variadas, ¿no? Una forma ameboide. Cuando tú veas una forma ameboide con un núcleo, ojo, un solo núcleo, es un macrófago. Vemos al neutrófilo de esta manera, granulado y con lóbulos. El eosinófilo, vemos aquí también, ¿no? Sus lóbulos más enteros y con más gránulos. El basófilo, vemos el núcleo teñido, citoplasma también más oscuro. El mastocito, miren, se visualiza de esta forma. Y un natural killer, por ejemplo, miren, un gran núcleo, ¿no? Aquí solamente se los dejo como referencia, de todas maneras, para que lo tengan en cuenta. Por si acaso, si es que podría venir en los exámenes. Y aquí, chicos, ya un pequeño cuadrito de resumen, ¿no? Para aquellos que quieran complementar, repasar de todas maneras lo que realiza cada uno de ellos, ¿no? Basófilos en la respuesta inmune, liberan mediadores inflamatorios. Eosinófilos, la respuesta alérgica, hipersensibilidad. Neutrófilos, enzimas destructoras, sustancias antibacterianas, ataque a gérmenes. Recuerden que ellos son los primeros, ¿no? En atacar cuando hay una herida abierta. Monocitos, fagocitan microorganismos o restos celulares. Linfocito B, respuesta humoral, produce anticuerpos. Linfocitos T, de manera general, todos ellos, respuesta inmune mediada por células y reconocimiento de antígenos. Y las células asesinas, los killer, destruyen células infectadas por virus u organismos intracelulares.